¿Qué representa, Cristiano, el cierre del Palomar? Bueno, yo soy piloto de transporte de líneas aéreas, de avión y de helicóptero. Mi hermano tuvo una compañía aérea low cost en Italia, entonces es un ambiente en el cual conozco bastante de qué estamos hablando. Hace años que me piden qué hacer con aerolíneas. Lo mismo pasa en Italia con Alitalia. Y mi contestación es siempre cielos abiertos, competencia. Pero yo veo un mundo en el cual hay competencia, eficiencia. Y si alguien no es competitivo, no es eficiente, no es productivo, pierde mercado. No es que le regalo el mercado. Mira, hasta cuando Lustó fue ministro de Economía de Cristina, estamos hablando del 2008, justo antes nos encontramos 5 personas y había el problema, ¿qué hacemos con los viajes al sur? ¿Qué aerolínea? Y yo le dije, mira, yo te digo lo que haría yo, pero no vas a estar muy contento. Cielos abiertos, liberá. Nosotros necesitamos que haya mucho turismo en el sur, necesitamos que se abra, que el país sea más eficiente, más competitivo, más productivo, y eso se necesita. Si alguien te provoca y dice, bueno, ¿y si abrimos los autos también? Yo no tengo ningún problema. Puede ser que alguien tenga, yo no tengo ningún problema. Vos lo has dicho. Yo fabrico en todo el mundo, lo he dicho todo el mundo, yo fabrico en todo el mundo. Lo que quiero tener en Argentina, una fábrica igual de eficiente de la que tenemos en México, en el sur de Italia, Estados Unidos, en Serbia, en Polonia, fábricas que producen para todo el mundo. Esa es mi visión de la industria automotriz argentina a futuro. No volver al rastrojero diésel, 90% de producción normal, no local, que hoy en día ni giraría más el motor por demasiado. Hoy no tenemos esa posibilidad. Hoy las empresas argentinas de automotores en Argentina no funcionan como las suyas en México o en otros países. A ver, ahí entramos en un problema. Son maravillosas, hay fábricas muy buenas, por lo menos nuestra, y otros 2 o 3 competidores tienen fábricas excelentes. Pero cuando vos vas a ver la competitividad, la productividad, la eficiencia del sistema argentino, no en fábrica, que los obreros son buenísimos, pero la cantidad de impuestos, de frenos a la logística, de complicar la vida que tenemos acá, no es igual a eso no lo tenemos en otros lados. No, en ningún lado. México prácticamente no hay impuestos sobre el producto exportado, sobre el trabajo. Se incentiva todo lo que es trabajo blanco con bajos impuestos. Acá el trabajo en blanco sufre impuestos por todos lados, contribuciones. Entonces, no es fácil ser competitivo en un mundo tremendamente competitivo. Yo quiero compartirle a Lombardi y a Rattazzi la mirada sobre esto, que para mí son como vigas, ¿no?, de la economía y del paradigma cultural económico de un país. En este caso, en boca de Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, hace 2 semanas esta frase no envejece porque es un poco el ADN ideológico. Dice, la riqueza no sale de un repollo, sale de los trabajadores. Y el Estado, esta es una primera frase importante, les voy a pedir a los dos una opinión, y después de esta, la rebaja de impuestos, y agrego yo porque la frase completa era, no hay evidencia científica real, está SIC de Marcel, no hay evidencia en ningún lado del mundo que eso funcione para generar inversión. Lombardi, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Porque en esta frase y en 4 frases se discute la Argentina de los últimos 50, 60 años. No, pero está bueno porque pones la mirada en el lugar exacto que hay que ponerla. Yo pienso exactamente lo contrario cuando te dicen, es tan obvio, es simplemente entender cómo funcionan los incentivos. Nosotros no pudimos en nuestra gestión bajar todos los impuestos como quisimos. Se bajó apenas la carga fiscal general del 31 al 29 y pico, 1 punto y pico de baja de carga fiscal. Entonces te construyen como argumento, fíjense, pero bajaron los impuestos. ¿O porque no quisieron? No pudimos. Pero es un camino. Es un camino de bajar la carga fiscal. Cuando dicen no pudieron, ¿a qué se debe? No bueno, porque tenías que buscar los equilibrios, tenías un tremendo problema de déficit que habías heredado. ¿Hasta dónde podías llegar? Sí. A ver, ¿qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre ingresos y egresos. Pero mostraste un camino claro de que querías bajar los impuestos, como hacen los países del mundo, pero en general. Pero en particular en Argentina, como decía Cristiano recién, la carga laboral
Y la carga fiscal, la carga laboral fiscal y la carga fiscal de la Argentina está entre las más grandes del mundo, así nos va. Y ahí está, pero ahí está la base de lo que decía Marco del Pont. Nosotros creemos que el que genera riqueza es el sector privado. Nosotros creemos que el que genera riqueza es el sector privado. Es como, viste, un decálogo de convicciones. La señora Marco del Pont dice, ella cree que lo que genera riqueza es el Estado. Por supuesto que los trabajadores están dentro del sector privado, pero es el sector privado estructuralmente genera riqueza. El Estado tiene que promover, organizar, muchas veces coordinar, pero nunca genera riqueza. ¿El cristiano? Pero, a ver, cuando yo vi esa declaración de Marco del Pont, como yo declaro exactamente lo contrario, yo digo, los trabajos de calidad y los trabajos en blanco lo crea la industria, lo crea el sector privado. El Estado crea limosna y pobreza, no crea nunca trabajo. Entonces, cuando yo veo a alguien que seriamente dice que el Estado produce riqueza, ¿qué riqueza puede producir el Estado? Tiene que distribuir lo que tiene y tratar de administrar bien el Estado. De hecho, el presidente Alberto Fernández hace una semana en la Unión Industrial, obviamente él habla según dónde está, pero dijo bien claro, miren, no tenemos que... El que crea riqueza es el sector privado. Dijo, no podemos vivir con un país de planes. Tenemos que tener inversión que tiene que hacer el sector privado, porque de planes la Argentina muere. Esa era un poco la frase. Por lo tanto, él mismo, enfrente a un ambiente que sabe de quién produce la riqueza, porque decir que el Estado produce riqueza, yo creo que ni lo he escuchado en la Unión Soviética, ni en Venezuela, ni en Cuba, que son un poco los que piensan que el Estado puede manejar todo y producir riqueza. No lo he escuchado ni ahí. El Estado crea, solamente trata de distribuir y hay que administrarlo. Y a veces se olvidan de administrarlo. Ahora, Rattazzi, usted dice el presidente habló en la UIA y al presidente se lo ha visto varias veces con Miguel Acevedo, con el titular de la UIA, con quien tiene una muy buena relación. Digo, ustedes en los hechos se ve lo contrario, que no pasa nada, ni siquiera con las pymes hay una cuestión de facilitarle las cosas en medio de una situación delicada con la pandemia. ¿Ustedes están un poco decepcionados de lo que primero Alberto prometía y en un año mucho no ha hecho con respecto a las industrias? Escucha, el ustedes es un poco demasiado. Bueno, usted es hay ideas de cada uno. Un industrial. Yo estoy en la EA, estoy en la UIA, pero no se puede hablar de ustedes. Bueno, porque usted, hay gente que saca ventajas. Lo pongo en singular. Sepa que hay zonas que sacan ventajas en todo eso. Seguramente no los pobres, que no sacan ninguna ventaja de este aumento de la pobreza, seguramente no la clase media que va hacia la pobreza. Y el Palomar es un ejemplo de clase media baja que va a subir a clase media alta, que puede hacer cosas que si no hace, no la va a hacer más, puede vivir en la pobreza. Porque ahora tenemos esta cuestión del neopobrismo. Es decir, la idea es que hay que mirar solo a los pobres. Y los ricos tendrían que tener vergüenza de ser ricos, pero las inversiones vienen solamente de los ricos, vienen solamente de la gente que prepara, toma gente en blanco. Es fundamental eso. Entonces, esta vida de dónde estamos, que hay algunos que han hecho muy buenos negocios, muchos que no han hecho ningún negocio y muchos que le ha ido muy bien. Ahora, Rattazzi, volviendo a lo que decía Pablo con respecto a la desilusión. Usted había dicho en enero de este año que el primer mes de Alberto Fernández había sido brillante. Sí. Digamos, ¿qué pasó desde enero hasta diciembre? Muy simple, lo estaba pensando antes. Él, ni bien vino, decidió de llegar al superávit fiscal. Junto con Guzmán, en diciembre, hizo una ley, para mí equivocada, porque puso de vuelta impuestos distorsivos, pero trató de ir hacia el superávit fiscal. Y eso ya es insólito de un gobierno populista de atrás, pero de Alberto y company no eran tan populistas cuando yo lo conocía y me parecía muy bien. Entonces dije, fue brillante buscar el superávit fiscal, no puede ser no con lo medio correcto, pero había que buscar el superávit fiscal. Después entró en pandemia, yo elogié también la entrada en pandemia, la hizo muy bien. De ahí en adelante, díganme qué hicieron bien, ahí empiezo a trabarme. Porque empiezo a ver la pandemia, que no importa el trabajo, que lo importante es salvar una vida y terminamos con la más gran cantidad de muertos por
millón de habitantes prácticamente del mundo, estamos en los primeros 3. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Y entre tiempo destruimos la economía. El único país que bajó de 12 puntos es Argentina, obviamente no considero Venezuela. Es el único país. Y no solo, tenemos una inflación que va subiendo fuertemente. Y para mí 2 dígitos de inflación. Y cuando en el 2006 empezó a aparecer los 2 dígitos, fui el primero en decir, la inflación, chicos, no puede ser que teniendo un superávit como teníamos en el 2003, por lo tanto, cuentas en orden, y no inflación porque no había memoria inflacionaria, hayamos dejado que crezca la inflación, atrasar las tarifas, atrasar todo. ¿Qué estamos haciendo? Y de hecho ahora lo vimos. Y cuando dice, no sé, apareció 4 años de industria, lo dijo Cafiero hoy, son 9 años que la industria cae, desde el 2011. Año tras año, tras año, tras año, ha caído la industria. Ni hablar el 2020, con cual hacemos el 10º año. Y usted mencionaba que en este contexto aún así hay gente quien gana. ¿Quiénes son los que pueden ganar en este contexto económico? Y si haces negocio bueno, lo puedes ganar. En situaciones muy complejas y complicadas, con muchas autorizaciones a pedir o a no pedir, en general puedes ganar. El sistema que funciona, es el principio básico del capitalismo, es la competencia. La competencia es la que te mantiene los precios bajos, que te controla el mercado. Es el mercado. Si vos no crees en el mercado, que es todos que entran y todos aportan a que los valores sean los del mercado, de golpe alguien tiene ganancia en el mercado no existente. Así funciona el sistema, la cual en fondo nosotros participamos, porque excepto Venezuela y Cuba, hoy en día, desde que cayó la Unión Soviética, no hay mucho, Corea del Norte.